A continuación escucharemos la conferencia ¿Cuándo suspender la terapia de reemplazo renal? A cargo del doctor Gregorio Romero. El doctor Romero es nefrólogo del Hospital Germans Trials y Pujol en Badalona, España, y Fellow del International Renal Research Institute en Vicenza, Italia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los organizadores, a ustedes por estar aquí esta mañana. Y a mí me tocó la parte final, ¿no? ¿Cuándo terminar? Todos la queremos empezar, queremos hacer técnica, modalidades especiales, queremos hacer absorción, pero bueno, en algún momento tenemos que terminar la terapia, ¿no? Y es la charla que yo les voy a presentar hoy. Estos son mis conflictos de interés que ya los conocen. Y como nos decía Jorge, en las cuestiones de tiempo, pues la duda es cuándo debemos empezar, que ya Jorge más o menos nos la resolvió, pero también cuándo debemos finalizar la terapia, ¿no? Que muchas veces no es tan claro. Y respecto a cómo empezar, pues ya Jorge nos decía, ¿no? Ya nos mostró todos los estudios, salvo el ELAIN, el resto de estudios no demostró mejorías en la mortalidad. Y yo creo que yo lo resumo así: iniciarlo temprano de pronto no es bueno, pero de pronto demorarse mucho tampoco, ¿no? Esperar a que el paciente esté muy mal para decidir hacer una intervención, pues definitivamente tampoco es bueno. Y lo que sabemos es que dependiendo de dónde está el paciente, dependiendo de la localización, si está en la unidad de cuidado intensivo, si lo tenemos en la planta de nefrología, la indicación de inicio de la terapia es diferente. Pero algo que es muy importante es que en la gran mayoría de los pacientes, tanto en la UCI como en las plantas de nefrología, una de las principales razones para iniciar la terapia es la sobrecarga de volumen, ¿no? La congestión, y eso es lo que más guerra nos da cuando estamos manejando un paciente en terapia continua o en una terapia intermitente, ¿no? Porque nosotros manejamos, yo creo que resolvemos muy bien el tema de la urea, resolvemos muy bien el tema del potasio, ajustamos muy bien muchas cosas, pero el volumen sigue siendo un problema porque el paciente sigue teniendo muchas demandas de volumen, ¿no? Y entonces yo le hacía la pregunta a ChatGPT a ver si me la podía resolver, y ChatGPT me decía, para iniciarlo, pues se basa en la decisión clínica, ¿no? Ya ChatGPT tampoco me la resolvió, y ChatGPT dice algo que es muy bonito, y es que, pero pregúntele a alguien que sepa, ¿no? Que habitualmente pues somos los que estamos seguramente en esta charla, pero es que me responde exactamente lo mismo cuando le pregunto cuándo finalizar la terapia, ¿no? Me dice que hay muchas razones para finalizarla, eso yo creo que todos lo tenemos claro, y que definitivamente tenemos que consultar a un experto para decir cuándo la tenemos que finalizar. Pero miren que la respuesta de ChatGPT es muy interesante y nos dice que no hay una sola razón para tomar la decisión de finalizar la terapia de reemplazo renal, ¿no? Sino que es una decisión que en mi opinión es multiparamétrica, porque no solamente depende de que el paciente tenga bien la urea, de que el paciente tenga bien el potasio o de que el volumen esté mejor controlado, sino que depende, por ejemplo, de la disponibilidad que tengamos de enfermería para cambiarlo a una terapia intermitente, ¿no? O de continuar con una continua. Depende de cómo está el paciente en ese momento para yo decidir hacer una transición a otra modalidad o finalizar la terapia definitivamente, y depende de cuántos equipos tengo, ¿no? Y eso lo vivimos todos en el COVID. Antes en el COVID yo tenía 2 máquinas y con eso tenía que hacer un montón de diálisis, que era completamente difícil. Muchas tuvieron que ser intermitentes a pesar de lo que decía Lili ayer, pero tocaba, no había más. Entonces yo creo que esto nos enseñó algo. Y el mismo concepto que nos mostraba Jorge de la demanda y capacidad, pues lo mismo creo que deberíamos aplicarlo en la decisión de finalizar la terapia, ¿no? Definitivamente, si la capacidad del riñón si la capacidad supera la demanda a la que yo lo estoy sometiendo con líquidos o con cualquier cosa que le estamos haciendo, pues seguramente no es el momento ideal para finalizarla y deberíamos pensar en una transición, ¿no? Pero si la capacidad renal es igual a la demanda, pues hombre, seguramente lo vamos a poder liberar de forma tranquila de las terapias de reemplazo renal continuo. Nosotros escribíamos este paper en Contributions to Nephrology con el profesor Ronco, de cómo se definía en la finalización de la terapia, ¿no? Porque en términos de estudios o en términos epidemiológicos, pues cómo definimos la finalización de la terapia. Entonces, aquí tenemos un paciente que ingresa a la UCI, iniciamos la terapia de reemplazo renal y la suspendemos. Entonces, para definir una finalización exitosa de la terapia, el grupo ADQI lo que nos dice es que tenemos que tener, al menos, ya lo siento que se movió esto, al menos 14 días de independencia de la terapia, es decir, que el paciente no tenga necesidad de terapia de reemplazo renal continuo para decir que
lo liberamos exitosamente de la terapia, ¿no? Además, suponemos que si el paciente vuelve a necesitarla posteriormente, pues es porque ha tenido una nueva agudización, una nueva situación que ha hecho que requiera nuevamente la terapia. Y esto yo creo que más o menos todos lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que si un paciente no lo volvemos a conectar, pues mal no le fue. Que eso sea recuperación renal es otra cosa, pero seguramente mal no le fue. El problema es cómo definir la finalización fallida, ¿no? Cómo definir a esos pacientes en los que finalizamos la terapia y pues no lo hacemos de forma efectiva. Entonces, ingresa el paciente, le iniciamos la terapia de reemplazo renal, le paramos la terapia y el paciente vuelve a necesitar la terapia, ¿no? Entonces, si este paciente la iniciamos antes de esos 14 días, pues es lo que definiríamos como un restart o como un reinicio de la terapia. Pero hay otros pacientes que yo creo que son más complejos y son los pacientes en los que iniciamos la terapia, pero se van de la UCI necesitando terapia de reemplazo renal continua, ¿no? Son los pacientes que denominaríamos dialysis dependents o los pacientes que son dependientes de diálisis. Y otro grupo de pacientes que también es muy importante de cara a hacer estudios sobre esto, y son los pacientes que fallecen o en los pacientes en los que se decide adecuar el esfuerzo terapéutico, ¿no? Cuando uno lee artículos respecto a cuándo finalizar la terapia, pues muchas veces se quitan los pacientes en los que la decisión de finalizarla fue la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque no podríamos decir que en ese paciente la decisión de finalizar estaba relacionada a su condición puramente clínica, sino al desenlace, ¿no? A que el paciente estaba mal. Pero la muerte del paciente sí que se puede considerar como una falla en la finalización de la terapia, ¿no? En términos de recuperación renal. Y revisando un poco la literatura que hay, este es el primer estudio, yo creo, que abordó este tema, el primer estudio multicéntrico, que fue un análisis post-hoc del estudio del BEST Trial, y ellos lo que evaluaron fueron 529 pacientes y la definición que utilizaron fue 7 días. Es decir, si el paciente estaba libre de la terapia en 7 días, pues se consideraba una finalización exitosa de la terapia. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? Pues que la diuresis, el urinary output, es la variable que mejor predecía el momento de finalización exitosa de la terapia. Es decir, que aumentara el gasto urinario, el débito urinario, hacía que el paciente tuviera 3 veces más probabilidad de no tener que volver a conectarse en esos primeros 7 días, ¿no? Y otra cosa muy interesante que nos decían es que tanto el aumento de la creatinina o la enfermedad renal crónica y el tiempo en que el paciente está expuesto a la terapia, pues hacía que tuviera más probabilidad de tener que volverla a iniciar, ¿no? El paciente con enfermedad renal crónica, el paciente que tiene mucho tiempo expuesto a la terapia, pues la probabilidad de que lo podamos sacar de la unidad de cuidado intensivo sin necesitar diálisis, pues es menos probable. Y además hacían algo que era muy interesante, y es que valoraron el área bajo la curva de la diuresis, ¿no? Y ellos se daban cuenta que en pacientes que tenían una diuresis mayor de 400 mililitros al día, 24 horas de finalizar la terapia, las 24 horas antes, pues la probabilidad de finalizar esa terapia era muchísimo mayor, ¿no? Y esto era si no utilizaban diurético. El problema es que cuando utilizábamos el diurético, pues la capacidad de predecir la finalización exitosa de la terapia solamente con la diuresis, pues se perdía, ¿no? Y la diuresis tenía que estar por encima de 2 litros para poder tener capacidad de predecir, y lo predecía mal. Entonces, pues yo siempre me he preguntado, y alguna vez lo discutíamos con Jonathan en Twitter, si en estos pacientes que tenemos en terapia de reemplazo renal continuo tiene alguna razón de ser el mantener el diurético, ¿no? Yo creo que a veces se pone, a veces no se pone, pero definitivamente, por lo menos para finalizar la terapia, pues nos enturbia la decisión, ¿no? Porque no sabemos si el paciente va a ir bien o va a ir mal. Este es un estudio que nosotros presentamos en Vicenza con el grupo del profesor Ronco. Este fue un estudio que hicimos en 70 pacientes y nosotros definimos 14 días como la independencia de diálisis, ¿no? Este estudio que hicimos en Vicenza, pues se ajustaba a la definición que nos proponía el grupo ADQI de cuándo finalizar la terapia, y nosotros veíamos nuevamente lo que ya se veía en el estudio del profesor Uquino, es que la diuresis pues tenía una capacidad mayor de predecir la finalización
finalización exitosa de la terapia. Y además veíamos algo que era muy importante, los pacientes que tenían o que mejoraba el PAF y que mejoraba el ratio de la PaO2 y la FiO2, pues tenían mayor probabilidad de finalizar exitosamente la terapia, y en los pacientes en que empeoraba el SOFA score cardiovascular, pues tenían una menor probabilidad de hacer una finalización exitosa de la terapia, ¿no? Entonces ya empezábamos a incluir no solamente la diuresis, sino variables hemodinámicas y variables de parámetros respiratorios en esa toma de decisiones. Y a nosotros el punto de corte de la diuresis pues nos dio en 720 mililitros al día. Con 700 sabíamos que estos pacientes que orinaban más de 720 mililitros al día pues tenían una probabilidad de suspender la terapia de reemplazo renal continuo pues mucho más exitosa. Y además de la diuresis, pues se han intentado estudiar otros biomarcadores urinarios como el aclaramiento de creatinina. En este estudio que publicó la profesora Toulani, pues ellos veían que cuando el aclaramiento de creatinina era mayor a 15 mililitros minuto, la probabilidad de finalizar de forma exitosa la terapia, pues era mucho mayor que en los pacientes que tenían un aclaramiento más bajo. Este es otro estudio que me pareció muy interesante. En este cogían 92 pacientes y definían como una finalización exitosa a los pacientes que no necesitaban terapia durante los 7 días. 66% hicieron una finalización exitosa, 34% fue fallida, y nuevamente el aclaramiento de creatinina, aumentar el aclaramiento de creatinina, especialmente en el día 2, pues predecía muchísimo mejor la finalización exitosa. Y empezaban a incluir un parámetro que muy pocos estudios han incluido, y es el Cumulative Fluid Balance. Tener a un paciente sobrecargado de volumen hace que la probabilidad de que finalicemos la terapia de forma exitosa pues sea menor, y eso lo vivimos todos nosotros todos los días, ¿no? Cuando estamos en ese paciente crítico que tenemos en terapia continua, que todavía tiene una entrada de volumen muy importante, pues hombre, seguramente, y la diuresis no es adecuada, pues seguramente finalizar la terapia pues no nos va a ir tan bien como quisiéramos, ¿no? Y cuando metemos todos esos estudios en un metaanálisis, pues vemos que en el metaanálisis la gran mayoría de estos estudios son retrospectivos, no hay estudios prospectivos como el ELAIN, como el Akiki Trial, el IDEAL CU, para decidir cuándo finalizar la terapia, ¿no? Hay muy pocos, yo creo que salvo uno que vi por acá, pues muy pocos estudios. Otra cosa es que no se utiliza la misma modalidad de terapia, ¿no? Hay estudios con terapias de reemplazo renal continuo, estudios con intermitente, estudios en los que se mezclan todas las terapias. Y además de eso, la definición de cuándo es finalización exitosa de la terapia es muy heterogénea, ¿no? No es homogénea. Entonces, poder hacer un metaanálisis de esto adecuado y tener una respuesta adecuada es muy difícil. Pero lo que sí que nos debe quedar claro es que el mejor biomarcador que tenemos actualmente, y es lo que hacemos todos los días, es la diuresis, el gasto urinario, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es al que más validez le tenemos que dar, pero el problema que tenemos con la diuresis es y es que, por ejemplo, en este estudio con más de 100 mililitros iban bien, pero en este con más de 1.600 mililitros iban mejor. Entonces, tener claro el punto de corte en el que la diuresis nos va a predecir cuándo vamos a finalizar la terapia de forma efectiva es difícil, y es un valor que es muy aleatorio. En este mismo metaanálisis, que incluso incluían nuestro estudio, pues veían que la sensibilidad de la diuresis, utilizando todos estos puntos de corte, pues era del 66% con una especificidad del 73%. Pero aún así sigue siendo la mejor manera de validar cuándo finalizar la terapia de reemplazo renal continuo. Y además de eso se han validado otros biomarcadores, como por ejemplo la creatinina sérica, el aclaramiento de creatinina, la cinética del filtrado glomerular, el filtrado glomerular al día 1, bueno, todos los que ustedes ven acá, la cistatina C y el ENGAL, cada uno con sus áreas bajo la curva, una mejor que otra, para poder predecir cuándo finalizar la terapia. Nosotros hicimos un estudio en la Clínica Universidad de Navarra, analizamos retrospectivamente estos pacientes en 2 años, estos fueron los criterios de inclusión, y para no demorarles mucho, pues lo que intentamos analizar en 31 pacientes, que fue la muestra final que pudimos incluir en el estudio, pues fue cuándo se finalizaba de forma efectiva la terapia, definida como estos que estaban independientes de diálisis en 14 días y en los que los habíamos tenido que reiniciar nuevamente.
Pero en este estudio nosotros teníamos la opción de medir un biomarcador de estrés tubular, que es los biomarcadores de arresto del ciclo celular, ¿no? El NEFROCHECK, que ya nos han hablado bastante. ¿Y qué veíamos? Pues en los pacientes que finalizábamos la terapia, pues tenían un débito urinario, un gasto urinario que era mucho mayor que en los pacientes en los que se había finalizado o que la finalización no había sido efectiva, que había sido fallida, pero ya empezábamos a ver algo que era muy interesante, y es que el NEFROCHECK en los pacientes, el NEFROCHECK medido antes de iniciar la terapia en los pacientes en los que había hecho una finalización efectiva era mucho menor que en los pacientes que tenían una finalización fallida, ¿no? O sea, tener un NEFROCHECK alto, pues ya nos estaba empezando a decir que seguramente este paciente no lo íbamos a poder destetar de forma adecuada de la terapia. Y de hecho, insisto, los pacientes que tenían una finalización fallida pues tenían un valor de NEFROCHECK muchísimo más alto que los que habían hecho una finalización efectiva, y lo que ya veíamos en la literatura, pues que obviamente estos pacientes tienen un volumen urinario mucho mayor que los pacientes que hacían una finalización fallida. Pero aún así, el área bajo la curva o la capacidad de discriminar de forma adecuada la finalización de la terapia de la diuresis era muchísimo mejor que la que teníamos con el biomarcador. Sí que es cierto que cuando hacíamos un modelo multivariado uniendo la diuresis con el biomarcador, pues el modelo mejoraba la capacidad pronóstica, ¿no? Lo hacía mucho mejor. Entonces yo creo que era un poco lo que decía el profesor Ronco hoy, seguramente el NEFROCHECK no es café con leche para todos, sino en nuestros pacientes en los que pensamos que pueden tener un mayor riesgo, una mayor susceptibilidad, pues nos va a ayudar a tomar mejor decisiones. Y I want to be free, desde luego. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Pues obviamente una estabilidad clínica, o que el escenario clínico se haya estabilizado, que se haya resuelto la situación que hizo que nuestro paciente tuviera necesidad de terapia de reemplazo renal continuo, que además de eso mejorara la disfunción multiorgánica, que mejore la capacidad de la función renal, que el paciente sea capaz de manejar los requerimientos de líquido al que está expuesto todos los días, que además de eso podamos manejar el equilibrio ácido-base o la homeostasis, y que podamos finalizar la terapia. Estas son como las decisiones que tenemos que tomar día a día para entender cuándo es el mejor momento de finalizar la terapia de nuestros pacientes. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que finalización efectiva es igual a recuperación renal? ¿Quién dice que sí? Yo no tampoco. Yo tampoco lo creo, no lo creo, porque es que también sabemos que hay pacientes en los que finalizamos la terapia y a los 2 días lo vamos a tener que volver a conectar por la razón que sea, porque la diuresis no es adecuada, porque el potasio vuelve a subir, porque le dio médico al residente nefrólogo, bueno, al nefrólogo para que no haya problemas, que estaba de guardia. Entonces muchas veces no siempre effective discontinuation es igual a renal recovery, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Ya el profesor Ronco nos mostraba este paper que a mí me parece espectacular, y es que los patrones de recuperación renal no son los mismos para todos los pacientes, ¿no? Sabemos que hay pacientes que hacen recuperaciones tempranas, es decir, que su creatinina vuelve al valor basal que tenía en esos 7 primeros días, pero hay pacientes que hacen relapsing de la lesión renal, que empieza a mejorar la función renal, pero la creatinina vuelve a subir o deja de orinar, o hay pacientes que nunca se recuperan, ¿no? Y algo que es más importante es que hay pacientes que, aunque la creatinina vuelve a su valor basal, la reserva renal funcional no es la misma que tenía antes de que tuviera la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, yo creo que más que pensar en solamente effective discontinuation, tenemos que empezar a pensar en renal recovery, que ese debe ser pues nuestro mensaje, ¿no? Y este paper del profesor Kellum es muy interesante porque muestra cómo son los porcentajes o cómo son esos patrones de recuperación renal, ¿no? Y vemos que hasta un 26,5% de los pacientes pues nunca se recuperan de la lesión renal que tienen, y que solamente en un 63% de los pacientes hacen un early reversal. Entonces, seguramente nuestra atención tiene que estar muy enfocada en este grupo de pacientes. Y algo que es muy importante es que la necesidad de diálisis es mucho mayor, obviamente, en los pacientes que hacen una recaída de la lesión renal aguda y en los pacientes que nunca recuperan la función renal. Pero lo peor de esto es que estos pacientes se van a morir más y van a tener mayor probabilidad de quedarse dependientes de diálisis durante su estancia y seguramente más adelante, ¿no? Entonces, esto se asocia a muy malos pronósticos. Pero cuando hablamos de qué factores hay de recuperación renal o cómo promover la recuperación
recuperación renal, pues sabemos que hay factores que no podemos modificar, ¿no? Nosotros no, la edad, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica, pues son factores que no vamos a poder modificar, pero hay factores de la enfermedad que sí que seguramente vamos a poder impactar, como la severidad de la enfermedad o la inestabilidad hemodinámica, y hay factores relacionados a la terapia como la modalidad, la dosis, la hipotensión durante la terapia o el daño renal agudo durante la terapia de reemplazo renal continuo, en los que nosotros sí que podemos impactar de alguna manera, ¿no? Y ya nos mostraban en este análisis del STAR-TACI que iniciar terapias de reemplazo renal en pacientes inestables, empezar terapias intermitentes, pues seguramente no va a hacer que el paciente vaya mejor, ¿no? Y de hecho va a hacer que el paciente sea mucho más dependiente de diálisis que cuando decidimos iniciar una terapia de reemplazo renal continuo. Entonces la modalidad importa, ¿no? Tomar la decisión desde el momento del inicio respecto a la modalidad, pues es muy importante. Y seguramente no solamente tenemos que tener en cuenta la modalidad, tenemos que tener en cuenta la membrana que utilicemos, el tipo de anticoagulación, pero algo muy importante es el ultrafiltration rate o la ultrafiltración neta o la tasa de ultrafiltración y definitivamente la sobrecarga de volumen, porque, insisto, nuestro paciente que tenemos en terapia continua, seguramente el potasio lo vamos a tener muy bien, la urea la vamos a tener muy bien, pero el caballo de batalla va a ser la sobrecarga de volumen, porque es lo que nos va a hacer o no finalizar la terapia o tener que pasar al paciente a una terapia intermitente adicional. Y además es que sabemos que si hacemos ultrafiltraciones muy excesivas, pues el paciente va a tener más hipotensión, va a tener más stunning miocárdico, que es una palabra que a veces se nos olvida, ¿no? Eso de cuando ponemos en la máquina de diálisis 3000 al tuntún, pues hombre, eso el corazón lo siente, ¿no? Eso el corazón no lo pasa muy bien y empieza a hacer una cosa que se llama el stunning miocárdico, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a entender que sacar agua, cuando sacamos agua la sacamos del compartimiento vascular, pero tiene que haber ese trasiego de líquido del espacio intersticial al espacio intravascular y no todos los pacientes tienen ese mismo relleno intravascular o esa misma capacidad de refill, y eso es especialmente importante en los pacientes inflamados, ¿no? Que tienen muchísima permeabilidad capilar y que tienen muchísima disfunción endotelial. En un intersticio, como les decía ayer, que es muy ávido a la sal, toda esa red de proteoglicanos y proteínas que tiene el intersticio es muy ávida a la sal y pues va a ser muy difícil poder sacar a nuestros pacientes. Y por eso en estos pacientes en los que es difícil manejar de forma adecuada el volumen, pues es seguramente en los que tenemos que pensar en hacer algo que se llama la transición, ¿no? Pasar a modalidades intermitentes o a modalidades prolongadas. Desde luego cada una de sus modalidades pues va a tener una prescripción específica. En mi hospital, decirle a una enfermera de diálisis de crónicos que se quede 12 horas con el paciente, me miran mal. No me dicen nada, pero por lo menos mal no me miran, y si se lo digo más de una vez, pues ya me empiezan a hablar feo. Entonces muchas veces no es difícil y tenemos que también pensar en el recurso que tenemos, ¿no? Pero lo que sí que creo que tenemos es que estar dispuestos a saber cuándo es el mejor momento para cambiar a nuestro paciente o para hacer la transición de nuestro paciente o cuándo finalizar la terapia y no quedarnos solamente en una terapia. Este es un ejemplo de un paciente que teníamos en la unidad de cuidado intensivo y lo que empezamos a ver es el fluido Berloat. Este paciente tenía un fluido Berloat inicial de 9,8% y des en cuenta cómo a medida que hacíamos ultrafiltraciones, pues ese porcentaje de fluido Berloat iba disminuyendo. Pero algo que es muy importante tener en cuenta es que la entrada de líquidos o la demanda a la que sometemos el paciente va cambiando día a día, ¿no? No es la misma todos los días. Pero es que el paciente tiene nutrición parenteral, antibióticos, el paracetamol, y claro, esto depende de quien está haciendo la dilución, porque hay unos que te mandan la vancomicina en 100 y otros los mandan en 500. ¿No? Entonces creo que tenemos que ser muy proactivos los nefrólogos en decirle a la enfermera, oye, necesitamos concentrar esa dilución, tenemos que disminuir de forma dramática las entradas para intentar hacer ultrafiltraciones menos agresivas y poder conseguir el balance que necesitamos y cambiar nuestro objetivo de descongestión. El objetivo de descongestión en un paciente crítico pues tiene que ser mucho más adecuado y de pronto ya no es lo que nos interesa es ver que esas líneas B hayan disminuido, que de pronto la pulsatilidad de la porta no era la misma con la que empezamos la terapia. Definitivamente esos parámetros deberían cambiar. Simplemente para terminar, que ya me quedan poco tiempo, un paciente de 76 años que teníamos con un EIK aséptico, que estaba en terapia continua, llevaba 6 días
y entonces ya los intensivistas se ponen nerviosos. Hay intensivistas, bueno, a veces se ponen nerviosos, no todos, pero en mi hospital se ponen nerviosos. Si llevamos 6 días de terapia, uy, ya empiezan ahí, bueno, hay que sacarlo, este paciente, una cama, Gregorio, pero tú mucho tiempo, no sé qué tal. Entonces ya no estaba con drogas vasoactivas, ellos estaban haciendo el proceso de weaning de la ventilación mecánica, el paciente persistía con edemas en áreas de declive, el gasto urinario era de 100 más o menos 200 mililitros al día, a pesar de que habíamos hecho un estrés de furosemida y tenía unas entradas más o menos de 3 litros al día. ¿Desconectamos a este paciente? Pues no, porque lo vamos a estar otra vez. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos un POCUS, no tenía líneas B, tenía algo de derrame pleural, la vena cava estaba muy pequeñita, no era una vena cava dilatada, el patrón de las hepáticas era normal y la porta tenía un patrón continuo. Es decir, ese paciente no lo teníamos sobrecargado de volumen, pero es que si yo no continúo haciendo una terapia, pues en 3 días estos patrones van a ser completamente diferentes y ya lo voy a tener que volver a conectar porque el paciente está sobrecargado de volumen. Y creo que es muy importante que utilicemos la tecnología y para nosotros una herramienta muy útil en el paciente que estamos haciendo la transición de una terapia continua a una terapia intermitente es el uso de los biosensores de las máquinas. Medir el volumen sanguíneo nos ayuda a nosotros a predecir de forma muy adecuada cuándo el paciente va a hacer un episodio de hipotensión. Y lo que veíamos en este paciente es que había tenido una caída muy brusca del volumen sanguíneo. Aquí medíamos con ecocardioscopia el volumen sistólico o el gasto cardíaco y veíamos que el gasto cardíaco caía de forma inmediata. Habitualmente la enfermería que lleva, en mi medio, no tiene nada que ver con ustedes desde luego, la enfermería que lleva a mis pacientes es la enfermería de crónicos, que entiende el manejo hemodinámico del paciente crónico. Entonces, ¿qué hace la enfermera? Albúmina. Y si no le va bien, manitol. Y si no le va bien, pues le para la ultrafiltración. No tiene sentido en un paciente crítico porque al final ese paciente va a terminar, no vamos a lograr el objetivo que teníamos, que era descongestionarlo de forma adecuada. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Pues lo que hicimos fue aumentar la conductividad, ¿no? Aumentar el sodio del baño y lo que logramos es que subiera el volumen sistólico de ese paciente, que mejorara el stroke volume y logramos que este paciente se mantuviera estable durante la sesión de hemodiálisis. Aquí otra vez empezó a tener una caída del volumen sanguíneo, entonces lo que hicimos fue aumentar el tiempo de terapia para intentar lograr el objetivo que nos habíamos planteado de los 3 litros, pero definitivamente sacar 3 litros en 4 horas es muy agresivo y especialmente para el paciente que está en una unidad de cuidado intensivo. Simplemente para terminar, el gasto urinario, el débito urinario, la diuresis, como lo queramos llamar, es la mejor variable que predice la finalización efectiva de la terapia. Además de eso podemos incluir el aclaramiento de creatinina. Seguramente vamos a empezar a ver la utilidad de los biomarcadores de estrés tubular o el test de estrés de furosemida, que yo creo que nos puede ayudar a tomar decisiones. Aún así, el paciente que tiene un test de estrés de furosemida positivo, es decir, que responde bien a la terapia, más o menos el 15% necesita terapia de reemplazo renal después del test de estrés de furosemida. Entonces, cada uno tiene sus limitaciones, pero creo que no tenemos que ver al paciente desde una visión muy multiparamétrica, no es solamente una variable la que nos va a decir cómo vamos a resolver todo este problema o el acertijo, sino tienen que ser muchas variables las que nos van a ayudar a tomar las decisiones de forma más adecuada. Y eso es todo. Muchísimas gracias.